estamos aprendiendo de las instrucciones del Señor Jesús acerca de la oración. Esta lección 56 se titula Líbranos del mal. Y bueno, con relación a este título, les comento que estuve leyendo que el año pasado, hacia finales de 2023, fue publicado un libro cuyo título es Y líbranos del mal, amén. Y el subtítulo de este libro es La protección contra el mal en la historia. No es un libro que para nada tenga que ver con la palabra de Dios ni con cosas que Dios establece. Y más bien, el contenido del libro es precisamente ese, la supuesta protección contra el mal en la historia, que abarca desde la época protohistórica hasta el medievo en la zona del sur de la península ibérica y otros contextos. Este libro habla de que la tendencia humana a aplacar la ansiedad que conlleva enfrentarse a lo desconocido es un tema recurrente en todas las épocas y culturas abordadas en el contenido del libro, que el miedo a lo desconocido y sus negativas consecuencias han acompañado al ser humano a lo largo de la historia, que desde los primeros testimonios escritos hay registro de ejemplos que nos informan de la existencia de variados rituales, hechizos o conjuros y objetos para alejar el mal en sus numerosas manifestaciones, que en la actualidad se siguen utilizando muchos gestos y remedios que continúan con el empleo de creencias, prácticas y utensilios que se han venido manejando casi sin modificaciones desde hace numerosos siglos para protegerse del mal en sus diferentes manifestaciones por parte de las diversas comunidades que han habitado el sur de la península ibérica desde la época protohistórica hasta la actual cristiandad. Entonces, el punto, hermanos, es que desgraciadamente algunos creyentes no han escapado de la creencia en ciertas prácticas supersticiosas para ser librados del mal. Por ejemplo, hay mujeres, aún creyentes, que no ponen su bolso en el suelo para, dicho entre comillas, evitar la pobreza. O que si a alguien se le cae la sal accidentalmente, toma una pizca para tirarla por encima de su hombro izquierdo para evitar la mala suerte. Quizás sin saber la base para ello, que es debido a la creencia de que ese echar la sal hacia atrás por encima del hombro izquierdo es para echarla en la cara del maligno, de Satanás, que está acechando a las espaldas para ahuyentarlo. Ahora, otra superstición que también se presenta en algunos creyentes es el hecho de cuidar no pasar por debajo de una escalera, y esto por mencionar solamente 3 de muchísimas creencias y prácticas supersticiosas que se llevan a cabo aún como creyentes, ¿sí? Aún como nacidos de nuevo y bueno, pues esta enseñanza espero que contribuya a que revisemos cómo andamos en este sentido y que nos deshagamos de todo aquello que sea contrario a lo que Dios establece y que en consecuencia le ofenda. Y le comento que hablando de este asunto, la Escritura narra que cuando el pueblo de Israel se encontraba en el desierto, acampando en los campos de Moab frente a Jericó, el rey de Moab, llamado Balac, quiso contratar a un hombre llamado Balaam para que maldijera a Israel, pensando que al declarar mal contra ellos
podría ganarles en la batalla. Y lo que leeremos a continuación fue lo que Dios le dijo a Balaam que le dijera a este rey moabita que se llamaba Balac. Números, capítulo 23, versículo 23. Ninguna maldición puede tocar a Jacob, ninguna magia ejerce poder alguno contra Israel, pues ahora se dirá de Jacob, qué maravillas ha hecho Dios por Israel. En esta versión, que es la Nueva Traducción Viviente, traduce como maldición la palabra que en la Reina Valera traduce como agüero, y la palabra magia de esta versión en la Reina Valera se traduce como adivinación. Esto supone que los medios que Balaam normalmente utilizaba para maldecir y que le funcionaban con otros no eran efectivos contra Israel. La protección que el Señor omnipotente prodiga a su pueblo desarma a los poderes ocultos que contra él se invocan. Así que la palabra de Dios nos enseña que el único que puede librarnos de todo lo que el mal abarca es Él mismo. Por esta razón, el Señor Jesús enseñó a sus discípulos a hacer esta petición al Padre. ¿Sí? Vamos a ver en Mateo capítulo 6, versículo 13, primeramente la Nueva Versión Internacional, que dice, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Ahí esa palabra que está entre paréntesis es el vocablo poneros, ¿sí? El griego poneros, que es la palabra que se encuentra en el original y que en esta versión se traduce como maligno. En la siguiente versión, que es la Nueva Biblia de las Américas, nos dice, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Es la misma palabra, solo que en esta traducción está puesta la palabra mal en lugar de la palabra maligno. Ahora, vamos a ver como parte de la lección del día de hoy la razón de ello. Pero antes de entrar en el tema, quiero preguntarle cuántas peticiones ubica que incluye el Padre Nuestro. Algunos dicen que 6, yo no sé si usted se ha puesto a contarlas. Esos que dicen que son 6 en total es porque consideran que la última es una sola petición que incluye 2 aspectos. Y otros dicen que son 7 porque encuentran una separación entre esos 2 últimos aspectos que se mencionan dentro de las peticiones que se incluyen en esta enseñanza del Señor Jesús a sus discípulos. Lo menciono porque no quiero que se confunda si en algún momento lee o escucha de alguien que son 6 y si en otra ocasión una fuente distinta menciona que son 7, que no sea para usted algo que desconozca y que le ocasione algún tipo de confusión. Lo importante, hermanos, no es la cantidad de peticiones que se incluyen, sino que tengamos un entendimiento claro de lo que significa cada una de ellas y que las hagamos parte de nuestras oraciones de manera seria y continua, porque si están ahí es porque cada una de ellas es importante. Y bueno, en esta lección vamos a enfocarnos en la segunda parte de la sexta petición, o si se prefiere, en la séptima y última, ¿sí? Cualquiera de las maneras, como hemos mencionado, es lo menos importante. Entonces, vemos que en estas 2 traducciones o versiones que tenemos en pantalla, la última palabra se traduce de manera distinta, y el día de hoy, dentro de los 3 aspectos que veremos, vamos a conocer primeramente la razón por la cual en algunas versiones la palabra se traduce como maligno y en otras como mal. En segundo lugar, veremos lo que incluye esta petición de ser librados
¿sí? Del maligno o del mal. Y por último, en tercer lugar, veremos cuáles deberían ser nuestras motivaciones para pedir el pan de cada día, el perdón de nuestros pecados, el no caer en la tentación y ser librados del maligno y del mal. Así que vamos a nuestro primer punto, que es que tanto el mal o lo malo como el maligno son traducciones correctas de la palabra que se utiliza en el original, ¿sí? Son palabras que tienen que ver con el vocablo griego, que en algunas versiones se traduce como maligno y en otras como mal, y que por la razón de que está escrito en el original de una manera que puede traducirse indistintamente por líbranos del mal, es decir, líbranos del pecado, de la desgracia, del perjuicio, del daño fatal, entre otros, o líbranos del maligno, en referencia a Satanás. Ambas traducciones podemos encontrarlas hasta en los tiempos más antiguos de la historia de la interpretación bíblica. Este vocablo, poneros, se traduce en distintos pasajes como maligno, como mal o también como lo malo, porque significa tanto lo uno como lo otro. En la oración que hizo el Señor poco antes de ser crucificado, encontramos que dentro de las varias peticiones que hizo al Padre, en una de ellas pide a favor de sus discípulos diciendo lo siguiente, en Juan 17:15, no te ruego que los saques del mundo, ¿sí? Otra traducción en lugar de saques dice quites, sino que los guardes o protejas del maligno. En esta, que es la Nueva Biblia de las Américas, es así como lo traduce. En la Reina Valera 60 lo traduce como del mal. Es decir, no te ruego que los quites del mundo, sino que los protejas del mal. Y vamos a ver algunas citas bíblicas en las que se usa el vocablo poneros con sus distintos significados que le he mencionado anteriormente. En Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18, dice, sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque el Hijo de Dios los mantiene protegidos y el maligno, ¿sí? Ahí poneros, no puede tocarlos. Cada una de estas citas que tiene usted ahí en la pantalla entre paréntesis, incluida la de Primera de Juan 5, 18, incluyen este vocablo haciendo una referencia a Satanás. Y en la siguiente cita que veremos, este vocablo tiene referencia o hace referencia al pecado. Es Romanos capítulo 12, versículo 9, que dice, el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo. ¿Sí? Nuevamente, la palabra poneros, aplicándose a lo bueno. Y en Gálatas capítulo 1 versículo 4, esta palabra se utiliza para referirse al mundo, es decir, al sistema de valores que es contrario a Dios. Y dice que Él mismo se dio por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. El autor, comentarista bíblico y predicador inglés del siglo XVIII, Thomas Scott, escribió lo siguiente con relación a esta última petición del llamado Padre Nuestro, ¿sí? Con relación a esta petición de líbranos del mal o del maligno. El Señor Jesucristo nos enseña a orar pidiendo de manera constante por la liberación de todas las clases, grados y ocasiones del mal, de la malicia, el poder y la sutileza de los poderes de las tinieblas, de este mundo malvado y todas sus seducciones, trampas y engaños,
del mal de nuestros propios corazones que pueda ser reprimido, dominado y finalmente extirpado, y del mal del sufrimiento. Entonces, si lo resumimos, podemos decir que se está hablando aquí o se está incluyendo dentro de la petición el ser librados de Satanás y sus demonios, del mundo, de nuestra propia carne, pero también del mal del sufrimiento. En 1 de Crónicas, capítulo 4, versículo 10, dice lo siguiente: Jabes invocó al Dios de Israel, diciendo: Oh, si en verdad me bendijeras, ensancharas mi territorio, y tu mano estuviera conmigo, y me guardaras del mal para que no me causara dolor. Y Dios le concedió lo que pidió. Entonces, es un pasaje en donde nos está hablando acerca de la oración de este hombre llamado Jabes, que ciertamente está ahí en la Escritura y que dentro de sus peticiones incluyó el ser guardado del mal para que no le causara dolor. Ahora, debemos ser muy cuidadosos, hermanos, para no perder de vista todo el contexto de la Escritura. Es decir, para no dar una interpretación a este pasaje de manera aislada, perdiendo de vista lo que nos enseña la totalidad de la Escritura acerca de que en muchas ocasiones el dolor es una herramienta necesaria para formar el carácter de Cristo en nosotros, que el estándar es muy alto y que llegar ahí, ¿sí?, que llegar a ese punto de que Cristo se ha formado en nosotros, es necesario que el Señor quite de nuestras vidas cosas que son contrarias a Él. Y la mayoría de las veces eso duele, pero es algo necesario. Por lo tanto, esta petición expresa un deseo por ser liberado de todo lo que es realmente perjudicial para nosotros y especialmente del pecado. En Proverbios, capítulo 30, a partir del versículo 7, nos dice: Oh Dios, te ruego 2 favores. Concédemelos antes de que muera. Primero, ayúdame a no mentir jamás. Segundo, no me des pobreza ni riqueza. Dame solo lo suficiente para satisfacer mis necesidades, pues si me hago rico, podría negarte y decir: ¿quién es el Señor? Y si soy demasiado pobre, podría robar y así ofender el santo nombre de Dios. Entonces, estas son palabras de Agur, es el registro de una oración suya hecha a Dios, en donde nos registra que hacía 2 peticiones delante de Dios. Y bueno, sabemos que ni la riqueza ni la pobreza son malas en sí mismas, pero este es un ejemplo de cosas que, aunque en sí mismas no sean malas, pueden ser causa de tropiezo y de pecado para algunos, y que entrarían dentro de la última petición por ser librados del mal, que es lo que Agur estaba haciendo al pedir estas cosas. Y vamos a ver a continuación, como segundo punto, lo que incluye esta petición por ser librados del mal o del maligno. En primer lugar, es una oración por entendimiento para no desconocer los planes de Satanás, hermanos. En 2 Corintios 2:11 dice: para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus planes. Sí, la palabra planes también podría ser traducida, o de hecho lo es en otras versiones, como maquinaciones o ardides. También significa propósitos y tiene que ver con los planes malvados del enemigo
de que hagamos lo contrario de lo que Dios manda. En el contexto de este versículo, el apóstol Pablo está hablando del perdón que los hermanos debían otorgar a un creyente de la iglesia de Corinto que había cometido una acción incorrecta o incluso pecaminosa en contra del mismo apóstol al rechazarlo. Esta acción había afectado y ofendido a toda la iglesia por dos razones. Número uno, porque cuando se causa dolor y tristeza a un miembro del cuerpo, todos los otros se duelen con él. Y es algo de lo que la Escritura nos enseña en 1 Corintios capítulo 12, los versículos 26 y 27. Y en segundo lugar, porque rechazar al apóstol, es decir, rechazar a un siervo de Dios, era rechazar a Cristo mismo, quien lo escogió y envió al ministerio en su nombre. Pecado del que este hermano a quien hace referencia el apóstol ya se había arrepentido. Entonces, el no perdonar y volver a la plena comunión con el que había ofendido es lo que Satanás procuraba, porque con esto afectaría la obra de Dios, tanto si ese creyente se desanimaba, como si la paz de toda la iglesia se veía perturbada. Por esta razón es que el apóstol está exhortándoles, está animándoles, instruyéndoles a que le perdonen, y menciona lo que leímos anteriormente acerca de no ignorar las maquinaciones o los planes de Satanás por dañar la obra de Dios, por llevarnos a hacer aquello que es contrario al deseo de Dios. En este sentido, el teólogo holandés Kistemaker escribió: los rencores en la congregación son rápidamente explotados por Satán para socavar la salud espiritual de la iglesia. El maligno capitaliza los insultos que no han sido resueltos ni perdonados. Defraudar a la gente hace que se produzca en ella un espíritu de animosidad, de división y de dispersión. Jesús dijo: el que no está de mi parte está contra mí, y el que conmigo no recoge, esparce. Los poderes y capacidades de Satanás superan nuestra imaginación. No debe olvidarse que, como un ser personal, no tiene conocimiento infinito, sino que va aprendiendo en el tiempo nuevas formas. Por esa razón, los creyentes debemos estar atentos, ya que siempre estará planeando destrucción contra la operación y presencia del reino de los cielos en la tierra. En México hay un refrán popular que dice: más sabe el diablo por viejo que por diablo. Sí, y me hizo recordarlo al leer esto que tenemos en pantalla. Pues la realidad es que solo cuando el Espíritu Santo nos ilumina es que podemos discernir las trampas del enemigo. Y por ello la Escritura nos enseña que debemos estar atentos, que debemos velar, porque hay un león rugiente que anda buscando a quien devorar. En segundo lugar, esta es una oración por la fuerza para resistir firmes en la fe los ataques de Satanás, porque es demasiado poderoso para que nosotros lo resistamos en nuestras fuerzas, y porque vivir conforme a la verdad de la palabra de Dios es algo que solo podemos llevar a cabo mediante el poder del Espíritu. Solo a medida que el Espíritu nos provea de lo necesario es que vamos a ser librados de ceder voluntariamente a la tentación o de terminar deleitándonos en los pecados que cometemos. En tercer lugar, líbranos del mal o del maligno es una oración por la gracia necesaria para dar muerte a nuestros malos deseos, porque solo en la medida en que vayamos dando muerte a lo malo
que esté dentro nuestro, es que seremos facultados para rechazar incitaciones externas a pecar. No podemos solo echarle la culpa a Satanás mientras le damos licencia al mal que hay en nuestro corazón, hermanos. La salvación del amor al pecado siempre va antes de la liberación del dominio del pecado. Y en cuarto lugar, esta es una oración por el arrepentimiento cuando cedemos a la tentación. El pecado tiene la tendencia fatal de embotar nuestras sensibilidades y endurecer nuestros corazones. En Hebreos capítulo 3, versículos 12 y 13 nos dice: por lo tanto, amados hermanos, cuidado, asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno. Y ahí tenemos nuevamente el vocablo poneros. E incrédulo, que los aleje del Dios vivo. Adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Hermanos, únicamente la gracia de Dios puede librarnos de hacernos indiferentes al pecado y obrar en nosotros una tristeza piadosa por nuestras transgresiones. El término líbranos del mal lleva implícita la idea de ser sacados o rescatados de un peligro muy severo. Y en quinto lugar, es también una oración para que seamos librados del mal a fin de que podamos mantenernos en comunión con Dios. Con esto estamos diciendo que implica ese pedir al Señor que nos libre de todo aquello que pueda obstaculizar nuestra comunión con Él o afectar nuestra relación con Él. En sexto lugar, es una oración para invalidar nuestras caídas para su gloria y para nuestro bien perdurable. Cuando oramos, líbranos del maligno, que es una manera en la que se puede traducir de forma correcta, estamos pidiendo ser librados de las trampas de Satanás, de sus seducciones y sus engaños en todas sus formas y tamaños, en tiempos de refrigerio, pero también cuando estamos en el desierto o pasando por el valle de sombra de muerte, en el tiempo de la prueba y de la lucha. Y cuando oramos, líbranos del mal, pedimos que sea Dios librándonos del orgullo, del amor propio, la autosuficiencia y el deseo de control, de la pereza, la indolencia y la negligencia. Estamos pidiendo que nos libre de la idolatría, la vanidad y de toda forma de egoísmo que nos lleva a hacernos el centro de nuestros pensamientos e intereses. Pedimos que nos libre de hacernos esclavos de la opinión de los demás o de nuestros propios deseos, de los malos sentimientos, del rencor, del odio, del deseo de venganza, de la falta de perdón, del amor al dinero o de cualquier ambición o atadura que nos lleve al mal. También pedimos que nos rescate de todo desánimo, angustia, depresión, tristeza, turbación, temor u obsesión, por mencionar algunos ejemplos de una larga lista, hermanos, pero con la intención de que pueda quedarnos claro en mayor medida y que esto contribuya a que lo aterricemos en el día a día, en cada uno de esos aspectos que abarca esto, que incluye esta oración por ser librados del maligno y del mal. Y en tercer
Y último lugar, veremos que nuestras motivaciones para hacer estas peticiones son importantes, hermanos. Hemos mencionado en el 6º lugar que pedir a Dios que nos libre, nos saque o nos rescate del mal, de lo malo y del maligno, debe tener como motivación primaria su gloria. En otras palabras, que podamos reflejar quién es Él, las obras que hace y cómo se conduce. Citando como ejemplo práctico una de las peticiones que hizo Agur a Dios en Proverbios capítulo 30, versículo 7, que vimos anteriormente, cuando pide: ayúdame a no mentir ni engañar jamás. La Escritura enseña que Dios es verdadero y veraz, no falso ni mentiroso. Y si nosotros mentimos y engañamos, no estaremos glorificándole. Es decir, no estaremos mostrando cómo es Él, y al no hacerlo, en lugar de santificar su nombre, lo estaremos profanando. Entonces, este es un ejemplo de cómo podemos vivir de manera práctica para la gloria de Dios, para glorificarlo a Él, para darlo a conocer, y que el hecho de que dentro de las motivaciones que tengamos para pedir ser librados del mal esté como prioridad un deseo de reflejarlo a Él, es algo que honra a Dios, hermanos. Y eso mismo es aplicable para cada una de las peticiones del Padre Nuestro relacionadas con las necesidades de nuestra vida cotidiana, y en su momento vamos a pasar por ahí de manera más detallada. Pero ahora solamente quiero remarcar la importancia de que lo que motive nuestro corazón a pedir al Padre que nos libre del mal sea en primer lugar el deseo de mostrar lo importante y valioso que es Él para nosotros. Es decir, darle honra y vivir para su propósito, que es el hecho de que sea la vida de Cristo expresándose en nosotros. Pedir conforme a su voluntad, hermanos, no se limita a pedir lo que es correcto, ¿sí? La palabra nos enseña que Dios escucha y responde las peticiones que son hechas conforme a su voluntad. Pero ese hacer peticiones conforme a su voluntad no se limita a pedir lo que es correcto. También incluye hacerlo motivados por el deseo de que Él ocupe el lugar que le corresponde y que reciba la gloria. En Judas, versículo 24, nos dice: y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien es poderoso para evitar que caigan y para llevarlos sin mancha y con gran alegría a su gloriosa presencia. Que toda la gloria sea para Él, quien es el único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Toda la gloria, la majestad, el poder y la autoridad le pertenecen a Él desde antes de todos los tiempos, en el presente y por toda la eternidad. Amén. En conclusión, podríamos decir que librarnos del mal y del maligno significa: ayúdanos para que ya no vivamos más para nosotros mismos o como si aún fuésemos esclavos del pecado, sino para ti, como tu propiedad que somos, para gloria de tu nombre. Sé nuestro Señor y nuestro Rey, sé nuestro poder y nuestra fuerza, de manera que podamos ir de victoria en victoria hasta que nos lleves a tu presencia. Así que, repasando lo que vimos el día de hoy,
El vocablo poneros se usa tanto en sentido neutro, ¿sí?, traduciéndose como el mal o lo malo, como también en sentido masculino, refiriéndose o traduciéndose como el maligno, y es la razón por la cual en algunas versiones se traduce como maligno y en otras como mal. En segundo lugar, vimos lo que incluye esta petición por ser librados del mal, lo cual abarca muchas cosas que es importante que podamos tener claro para el momento en el que vayamos al Señor pidiéndole de esta manera, en este sentido que Él nos indica que lo hagamos. Y en tercer y último lugar, vimos que nuestra motivación para hacer peticiones al Padre es esencial para recibir respuesta. Que lo que nos mueva en primera instancia a pedir el pan de cada día, el perdón de nuestros pecados, el no caer en la tentación y ser librados del maligno y del mal, sea el anhelo de honrar y glorificar a Dios. Primero a los Corintios 10:13 nos dice: no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que puedan resistirla. Y ya por último, unas preguntitas para ayudarnos a reflexionar, para detenernos lo suficiente como para que en ese darles respuesta podamos identificar cosas que necesitemos tener claras para poder considerar aquellas cosas que Dios nos enseña por medio de su palabra y a las cuales debamos prestar atención. La primera es: ¿cuántas de las ocasiones en que hemos caído presa de las trampas de Satanás, del engaño del mundo y de nuestro propio corazón, que no solo es engañoso, sino también perverso, y del mal del sufrimiento, se habrían podido evitar si hubiésemos dedicado el tiempo necesario para pedir en oración ser librados de ello? Pues yo creo que al menos estando en esta tierra no lo sabremos. No sé si estando con el Señor iremos a tener respuesta a esta pregunta, pero creo que si no todos, la mayoría podríamos coincidir en el hecho de que seguramente hay cosas que podríamos haber evitado de habernos detenido a buscar al Señor en oración y a pedirle esto que Él nos enseña que le pidamos. La segunda pregunta: ¿en qué medida se habría reducido la cantidad de veces que ofendimos al Señor y dañamos nuestra comunión con Él si hubiésemos obedecido la instrucción de pedirle que nos librara del mal y del maligno? Pues otra vez, seguramente habría habido menos ocasiones en las que hubiésemos hecho cosas con las que ofendimos al Señor, con las que le faltamos, con las que tuvimos consecuencias en lo personal, pero también sufrieron consecuencias otras personas que no tenían responsabilidad en esas decisiones que tomamos, y que habría habido diferencias en la historia que escribimos en ese sentido. Ahora, el punto es si respondiendo a estas preguntas concluimos que sí habría habido diferencia
de haber pedido la intervención de Dios, su ayuda, que nos librara, que nos rescatara. Es nuestro deseo seguir como hasta hoy, o reconocemos nuestra necesidad y estamos en la disposición y con la determinación de hacer cambios. En muchas ocasiones queremos hacer cosas buenas, estar en comunión con Dios, escudriñar, meditar y memorizar su palabra, mantenernos en comunicación continua con Él, obedecer sus mandatos, amar a nuestro prójimo, participar activamente en la vida de la iglesia, etc. Pero experimentamos vez tras vez que nos gana la pereza, la inconstancia, la comodidad, la indecisión, entre otros. Nos encontramos de frente con la realidad del mal que está presente todo el tiempo, en todas partes, incluyendo nuestro interior. Y es no perdiendo de vista esta realidad y el hecho de que solamente Dios nos puede librar, que necesitamos acudir a Él diariamente para pedir que lo haga, hermanos. No podemos o no debemos esperar resultados diferentes si seguimos haciendo lo mismo. No podemos o no debemos esperar una cosecha distinta si seguimos sembrando la misma semilla. Y aquí la pregunta es, de manera personal, cada uno en lo individual, ¿qué haré para el cambio? Pues solo resta, hermanos, animarles a poner en práctica esto que el Señor nos enseña y a perseverar en ello. Oremos. Señor, gracias, porque mientras quienes no te conocen viven con miedo, en angustia y recurriendo a cosas que no tienen la capacidad de salvar, en la búsqueda de ser librados del mal, nosotros te tenemos a ti, que eres el único que puede rescatarnos y librarnos. Ayúdanos a ser serios y constantes en hacerte estas peticiones que nos indicas, que te honremos con nuestra confianza y nuestra obediencia. En Cristo Jesús. Amén.